información de hoy. Gracias por estar conectado con nosotros, Pastor Evangelista Lucien Casimir, Lucien TV 24/7. La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de Dios de las Naciones. Noticia, todos lo que está a acontecer a nivel mundial. Quédase con nosotros, Pastor Evangelista Lucien TV 24/7, la Iglesia de Jesucristo de las Naciones. La Iglesia de Jesucristo de las Naciones, Lucien TV 24/7. Estamos para poder compartir las informaciones, todo lo que están a acontecer a nivel mundial. Música, oración, noticia. Quédase con nosotros, la Iglesia de Dios de las Naciones, Ministerio Evangelístico Celestial Vencer. Comenzando con la profecía de Daniel. La profecía de Daniel. Nosotros va a estar comenzando hoy con la profecía de Daniel. Tiene mucho que ver por la profecía, lo que está pasando actual. Europa está preparando el camino para el anticristo, y esto ya fue anunciado por el profeta Daniel. Europa, heredera del antiguo imperio romano, ha intentado a lo largo de la historia revivir ese imperio que nunca se extinguió del todo desde los días de Augusto César. Y según la profecía bíblica, llegará el momento en que ese imperio resurgirá bajo una nueva forma, una coalición de 10 naciones que le dará el poder al anticristo para ejercer su dominio mundial. Hoy ese terreno se está preparando. Lo vemos en la Unión Europea, una alianza económica y política formada por 27 países que han cedido parte de su soberanía a instituciones comunes para tomar decisiones conjuntas.
Ante esto surge una pregunta inquietante. ¿Está próxima la manifestación del anticristo? ¿En qué momento esas 10 naciones se unirán para entregarle el poder? ¿Y qué países conformarán esa futura coalición? Amados hermanos, en este video responderemos estas preguntas y veremos cómo Europa está preparando el camino al anticristo, mientras muchos ignoran lo que sucede en ese continente. Te invito a ver este video hasta el final, porque lo que vas a descubrir te hará comprender que estamos viviendo los tiempos finales. Antes de continuar, quiero compartir una buena noticia. Hemos creado un canal de oraciones y puedes encontrarnos en YouTube como Sabiduría Oraciones. Cada mañana nos unimos para buscar la presencia de Dios y comenzar el día fortalecidos en su amor. Si estás pasando por momentos difíciles, si enfrentas preocupaciones o desafíos en tu vida, te invito a que te unas. Será de gran bendición para tu corazón, porque no hay nada mejor que empezar el día en comunión con el Señor. Empezamos. Para comprender por qué Europa prepara el camino para el anticristo, es necesario un análisis objetivo del continente tal como existe en el presente. Europa no es solamente un conjunto de naciones con historia común. Es un sistema político, cultural, económico y espiritual que ha entrado en una fase de reconfiguración tan profunda que hoy se asemeja sorprendentemente al escenario profético descrito en las Escrituras. Europa atraviesa tensiones simultáneas en múltiples áreas. Los sociólogos europeos las describen como fracturas estructurales que incluyen polarización política, crisis migratorias, envejecimiento poblacional, tensiones identitarias, pérdida de cohesión cultural y una secularización sin precedentes. Todo esto configura un ambiente donde la población observa con apertura la idea de un liderazgo fuerte y centralizado. A nivel espiritual, Europa está prácticamente desprovista de fe. Según el historiador religioso Philip Jenkins, Europa ya no se reconoce a sí misma desde sus raíces cristianas. Los templos han quedado vacíos, la moral tradicional ha sido abandonada y la identidad religiosa dejó de ser un componente social. Este vacío espiritual crea un terreno donde cualquier figura carismática que se presente como portadora de orden, progreso y unidad puede adquirir legitimidad rápidamente. Junto a esta realidad, Europa ha construido una estructura política supranacional que no existe en ninguna otra región del mundo. La Unión Europea funciona como un organismo continental con parlamento propio, corte superior, moneda compartida, bancos centrales coordinados, leyes obligatorias, fronteras reguladas y un sistema administrativo de alcance transnacional. Mark Leonard, director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, afirma que Europa gobierna mediante normas que otras naciones terminan obedeciendo sin darse cuenta. No es un gobierno mundial, pero es lo más cercano a uno que existe hoy. Esta estructura administrativa se asemeja al modelo de poder centralizado que las profecías bíblicas describen para el líder final. Simultáneamente, Europa ha impulsado algunos de los sistemas tecnológicos más avanzados de control administrativo. Identidades digitales obligatorias, vigilancia automatizada, regulaciones algorítmicas, trazabilidad financiera, sistemas biométricos y debates activos sobre el euro digital. La investigadora Shoshana Zuboff los define como los cimientos legales y tecnológicos del control del siglo XXI. Lo que hoy funciona como protección, mañana puede operar como mecanismo de supervisión global. En el ámbito social, el continente enfrenta cambios demográficos drásticos. El envejecimiento acelerado de la población y la reducción de nacimientos obligan a sus gobiernos a buscar soluciones globales. El académico David Coleman, experto en demografía europea, advierte que Europa está entrando en la etapa histórica más crítica de su existencia moderna. Esta presión genera la necesidad de un liderazgo central, capaz de implementar medidas rápidas y continentales. En lo económico, la eurozona sostiene una de las monedas más influyentes del planeta, un sistema bancario unificado y regulaciones financieras que afectan a empresas en todo el mundo.
El economista Thomas Piketty señala que Europa es poderosa en cifras, pero frágil en cohesión. Esta paradoja crea un ambiente propicio para que un dirigente con autoridad continental reorganice el modelo europeo bajo una visión unificada. En lo político, Europa enfrenta tensiones entre naciones del norte y el sur, entre Oriente y Occidente, entre gobiernos globalistas y movimientos nacionalistas. Hola, amigos de Aprende de Finanzas e Inversiones. En que Europa vive una crisis de liderazgo, donde ninguna figura logra unificar criterios entre sus naciones. La combinación de todos estos elementos crea el escenario perfecto: un continente tecnológicamente avanzado, espiritualmente vacío, políticamente dividido, económicamente poderoso, culturalmente fragmentado y administrativamente centralizado. Europa reúne, sin proponérselo, las condiciones que permitirían el surgimiento de un líder con autoridad continental y posteriormente global. Un líder capaz de llenar el vacío espiritual. Un líder capaz de resolver la crisis identitaria. Un líder capaz de imponer orden a través de la estructura supranacional. Un líder que use la tecnología como herramienta de gobierno. Un líder que prometa estabilidad en tiempos de incertidumbre. Eso es precisamente lo que la profecía bíblica describe acerca del anticristo, un hombre que se levantará desde un sistema fuerte, racional y organizado, no desde un caos absoluto. Europa está construyendo ese sistema, y lo está haciendo en tiempo real. Por eso, cuando afirmamos que Europa prepara el camino para el anticristo, no hablamos de un escenario distante o imaginario. Hablamos de un proceso visible, medible y analizado por historiadores, sociólogos, economistas y politólogos contemporáneos. Europa, sin saberlo, avanza hacia su papel profético. Ahora bien, si Europa prepara hoy el camino para el anticristo, esta explicación no nace en el siglo XXI, ni en la creación de la Unión Europea en 1993, ni en la fundación del Parlamento Europeo en 1952. La explicación está registrada hace 2600 años, cuando Europa aún no era una fuerza política y cuando las potencias actuales solo eran aldeas dispersas. En ese mismo tiempo, el imperio babilónico dominaba el cercano oriente con una fuerza que ninguna civilización había logrado igualar hasta entonces. En este escenario, y tal como está registrado en Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor II experimenta un sueño que lo inquieta profundamente. No logra entenderlo. Ningún sabio babilonio puede interpretarlo. Es entonces cuando un joven hebreo exiliado, llamado Daniel, entra en escena. Daniel revela que el sueño no es una visión privada, sino un mapa profético de la historia futura. El rey había visto una estatua colosal formada por distintos metales. Cada metal representaba un imperio que gobernaría el mundo en los siglos venideros, hasta la segunda venida de Jesús. La cabeza de oro era Babilonia. El pecho y los brazos de plata representaban a Medo-Persia. El vientre y los muslos de bronce anunciaban el surgimiento de Grecia bajo Alejandro Magno. Pero la parte más sorprendente era la cuarta sección de la estatua: piernas de hierro y pies mezclados con hierro y barro. Leamos Daniel capítulo 2 versículos 40 al 43. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel está describiendo un imperio que aún no existe, un imperio que aparecería siglos después de su muerte, un imperio que superaría a todos sus predecesores en fuerza, disciplina militar y expansión territorial. Ese imperio es Roma. En el año 27 a.C., Roma deja atrás su periodo republicano.
Tras años de guerras civiles, el Senado otorga a Octavio un título que cambiaría la historia: Augusto, el primer emperador romano. En ese momento nace oficialmente el Imperio Romano. Roma controlaría extensiones de territorio que abarcan Europa, el norte de África y gran parte de Asia Occidental. Sus legiones marchan con una disciplina que ninguna fuerza militar anterior había alcanzado. Sus carreteras se extienden por miles de kilómetros. Sus leyes, arquitectura y administración se convierten en el modelo que dominará el mundo por más de 5 siglos. Welcome to the CFD Weekly overview of the global financial markets. The euro-dollar declined to a one-month low after US non-farm payrolls data came in lower than expected on Friday. The British pound declined after weaker global services and construction data raised the prospects of 2 to 3 interest rate cuts this year. Es hierro, duro, implacable, aplastante, exactamente como Daniel lo describió en el siglo VI a.C. El historiador Dion Casio afirma que ningún imperio en la antigüedad logró un nivel tan alto de control político y militar. El geógrafo Estrabón documenta cómo Roma unificó bajo un solo gobierno regiones que durante milenios habían permanecido divididas. Roma es el único poder antiguo que cumple los elementos del hierro profético: fuerza, expansión y dominio absoluto. Pero Daniel añadió un detalle más. El sueño no terminaba con las piernas de hierro. Los pies estaban formados por una mezcla extraña: hierro combinado con barro. Un metal fuerte mezclado con un material frágil. Daniel afirmó que esta mezcla representaría la fase final del Cuarto Imperio. Un periodo en el que el sistema romano sobreviviría, pero ya no como una potencia unificada, sino como una estructura fragmentada. Esa fase llegaría en el año 476 después de Cristo, cuando Roma cae ante las invasiones germánicas. El imperio se divide en numerosos reinos. Esos reinos formarán, con el paso del tiempo, las naciones que hoy conocemos como Europa. Fuerza y fragilidad, herencia romana y división política, hierro mezclado con barro. La profecía de Daniel encaja con exactitud histórica. Durante los siglos siguientes, Europa permanece dividida, tal como Daniel profetizó. No existe una autoridad central. No existe una unidad política. Cada reino desarrolla su propio modelo, pero todos comparten la herencia del Imperio Romano. En el año 508 después de Cristo, Clodoveo I consolidó el reino franco, unificando gran parte de la Galia bajo una sola corona. Historiadores como Edward James señalan que este movimiento es el primer intento de reconstrucción política estable sobre el antiguo territorio romano. En el año 800 después de Cristo, el Papa León III corona a Carlomagno como emperador de los romanos. En medio de la Basílica de San Pedro, el título es otorgado como un reconocimiento simbólico de que la autoridad imperial romana debe renacer en suelo europeo. El Imperio Carolingio cubre una parte significativa de la Europa central y occidental. La idea del renacer romano queda establecida oficialmente. En el año 962 después de Cristo, Otón I funda lo que se conocerá como el Sacro Imperio Romano Germánico, una estructura política que pretendía restaurar la autoridad de Roma en Europa. Este imperio sobrevivió durante casi 9 siglos, hasta el año 1806. Aunque nunca logró unir completamente a las naciones, conservó la identidad de una Europa que respiraba hierro, pero cuyos componentes internos no lograron mezclarse plenamente. Esta larga etapa marca el desarrollo del continente europeo bajo el patrón profético que Daniel describió: un sistema fuerte en herencia, frágil en cohesión. Con la llegada de la modernidad, Europa entra en una fase de transformaciones profundas. Las naciones que nacieron de la fragmentación romana comienzan a consolidarse. Año 1871.
Alemania unifica sus estados bajo la dirección de Otto von Bismarck. Es la recuperación más clara del modelo disciplinado y administrativo romano. Año 1870 a 1914. Europa vive el periodo conocido como la Era de los Imperios. Los países europeos controlan territorios en África, Asia y Oceanía. A nivel internacional, Europa vuelve a ejercer el dominio global que Roma tuvo en la antigüedad. Pero las tensiones internas, justamente las que Daniel describió como barro mezclado con hierro, producen dos guerras devastadoras. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, y luego la Segunda Guerra Mundial, 1938 a 1948, 1939 a 1945. Europa demuestra tener una fuerza militar extraordinaria, pero una incapacidad para unirse. Exactamente así se cumple la profecía del hierro y el barro. Europa del siglo XXI no surge como una creación aislada. Es la culminación de un proceso histórico que comenzó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y que avanzó durante más de 1500 años hasta conformar el sistema que conocemos hoy. Esta evolución no solo responde a factores políticos y económicos, también representa el desarrollo del modelo profético revelado a Daniel en el siglo VI a.C. Excel hand dryers, smarter, greener, cleaner, or smarter, cleaner, greener, will be presented by Jeff. Revelado a Daniel en el siglo VI a.C. Ahora bien, después de considerar esto, también es importante decir que la profecía no termina con el hierro y el barro. Continúa en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde se presenta con mayor detalle el funcionamiento interno del sistema final. Es en esta sección donde encontramos la descripción más precisa del escenario que hoy se observa en Europa. Leamos Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este pasaje forma parte de la visión de las 4 bestias de Daniel, que corresponden a 4 imperios que dominarían el escenario mundial antes de la venida de Jesús, los cuales son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esta visión tiene el mismo paralelismo que el sueño de Nabucodonosor, registrado en el capítulo 2 del libro de Daniel. En este sentido, la cuarta bestia que ve Daniel es el Imperio Romano. Daniel está observando el mismo poder del hierro, pero ahora con un detalle crucial, una estructura de múltiples autoridades. Los 10 cuernos representan 10 reinos, 10 gobiernos o 10 líderes pertenecientes a un mismo sistema. Europa moderna encaja con esta descripción más que cualquier otro bloque político en la historia. Es interesante notar la interpretación del ángel a Daniel en el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. La visión profética muestra que, en el tiempo del fin, 10 naciones que conformaron parte del Imperio Romano se unirán en un bloque político, y de entre esas 10 naciones surgirá el Anticristo. Mucho se ha dicho sobre cuáles serán esas 10 naciones. En la era moderna, solo existe una entidad que encaja con ese modelo: Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, el continente se fragmentó política, económica y moralmente. Sin embargo, este escenario se convirtió en el terreno para el surgimiento de una estructura multinacional que con el paso de las décadas llegaría a convertirse en el bloque más cohesionado del planeta. En 1949 nace el Consejo de Europa, la primera plataforma de integración del continente. 11 países entre ellos: Francia, Italia, Dinamarca, Irlanda,
Luxemburgo y los Países Bajos establecen un marco común de cooperación. Con el tiempo, se ampliará hasta incluir a 46 naciones, convirtiéndose en el punto inicial del proyecto europeo. En 1957, 6 países: Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, firman el Tratado de Roma. Nace la Comunidad Económica Europea, el primer acuerdo legal que une economías nacionales bajo reglas compartidas. Desde la caída del Imperio Romano en el año 476, nunca antes Europa había vuelto a compartir un proyecto político estable. El proceso avanza en 1993. Con el Tratado de Maastricht, aquella unión económica se transforma en una unión política completa. Surge la Unión Europea, hoy compuesta por 27 estados soberanos. Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria, Eslovenia, Croacia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Bulgaria, Malta, Chipre y Grecia. Son gobiernos independientes que conservan su identidad nacional, pero operan bajo leyes, tratados y políticas comunes. Justo lo que Daniel anticipó: múltiples autoridades funcionando dentro de un solo sistema. En 1999, 11 países dan un paso irreversible al adoptar una moneda única. El Banco Central Europeo, desde Frankfurt, asume el control monetario. Hoy 19 naciones han renunciado voluntariamente a sus monedas históricas para someterse a una sola política financiera. Es la primera vez en la historia moderna que una región tan diversa comparte una única autoridad económica. La integración se profundiza en 2009 con el Tratado de Lisboa. Este acuerdo redefine el equilibrio del poder europeo y crea nuevas figuras de liderazgo continental, como el presidente del Consejo Europeo y el alto representante para asuntos exteriores. A partir de ese momento, las decisiones jurídicas, los mecanismos de votación y los tratados se vuelven obligatorios para todos los Estados miembros. Europa deja de ser un simple bloque económico, se convierte en una estructura política, legislativa y administrativa multinacional. Te voy a mostrar por qué nunca más necesitarás pagar por una aplicación de música. Cuando levanto mis manos. En la práctica, el sistema europeo opera con presidentes nacionales, el presidente del Consejo Europeo, autoridades de la Comisión Europea, líderes del Parlamento Europeo, ministros de Asuntos Exteriores, gobernadores del Banco Central Europeo, presidentes del Eurogrupo, comisarios continentales y autoridades nacionales con competencias compartidas. Una red compleja de poder distribuida entre múltiples niveles. Un modelo sorprendentemente similar al que Daniel describió mediante la figura de los 10 cuernos de la cuarta bestia. 10 autoridades, 10 dominios, un solo sistema. Daniel capítulo 7 muestra que estos cuernos, estas autoridades, no permanecen estables. El profeta declara: mientras contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este detalle revela algo fundamental. El nuevo líder no surge desde fuera, sino desde dentro del mismo sistema. No emerge de Asia, África ni América. Surge dentro del bloque multinacional, surge entre sus gobiernos. Solo Europa posee hoy una estructura política donde un nuevo liderazgo puede emerger desde adentro de un entramado multinacional ya establecido. La profecía continúa, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Esto describe un proceso de reestructuración interna. 3 autoridades son desplazadas. 3 liderazgos, instituciones o gobiernos pierden su posición y son absorbidos o reemplazados por el nuevo poder. Dentro de la Unión Europea, esto es posible. Sus tratados permiten suspender el derecho al voto de un Estado miembro, intervenir gobiernos por violación de acuerdos, fusionar o abolir instituciones, redistribuir autoridad entre sus organismos y modificar liderazgos mediante votaciones supranacionales. En otras palabras, Europa posee legalmente la capacidad de derribar 3 autoridades para reorganizar su estructura. Y esto coincide completamente con la acción del cuerno pequeño, un líder que emerge dentro del sistema, asciende al poder y reestructura la coalición derribando 3 entidades previas.
Amados hermanos, hoy ninguna otra región del mundo posee una arquitectura política que se acerque tanto al modelo profético. No es un imperio tradicional, no es un reino centralizado. Es exactamente lo que Daniel vio, un poder final formado por múltiples gobiernos dentro de un único sistema, un escenario donde un líder surge entre ellos, transforma la estructura y prepara el camino para el fin. Ahora bien, a finales del siglo I después de Cristo, en una isla árida del Egeo llamada Patmos, un hombre desterrado recibe una revelación que marcará para siempre el estudio de la escatología. Juan contempla el futuro desde el silencio del exilio. Corre el año aproximado 95 después de Cristo, y el Imperio Romano domina el mundo. Sin embargo, lo que Juan está por ver no pertenece a su época, pertenece al tiempo final. La visión comienza en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Juan observa cómo, desde las aguas del mar, emerge una figura que no tiene paralelo en la realidad política de su tiempo. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La imagen es directa: 10 cuernos, 10 autoridades, 10 poderes dentro de una sola estructura. Juan está viendo el mismo sistema que Daniel describió 5 siglos antes. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 2 profetas, separados por aproximadamente 600 años, observan el mismo modelo, una estructura política compuesta por múltiples gobernantes, un sistema multinacional, una plataforma de poder compartida. En el siglo XXI, solo un continente refleja ese diseño: Europa. La narración de Juan continúa. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, dice: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. La criatura combina elementos de los imperios antiguos: rapidez como Grecia, firmeza como Persia, fuerza como Babilonia. Su naturaleza híbrida indica que el sistema final será la prolongación histórica de estructuras previas. Europa, heredera directa del Imperio Romano, del derecho latino, de la filosofía griega y de modelos administrativos antiguos, encaja en esta descripción con absoluta precisión. Y luego aparece la frase más inquietante del pasaje: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí no hay improvisación, no es un levantamiento espontáneo, es una transferencia de poder. El sistema recibe un líder. Daniel también lo vio en el capítulo 7, versículo 8, pero con otro lenguaje. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeño surge dentro del sistema, no llega desde afuera. En el análisis escatológico moderno, 2 figuras sobresalen al interpretar este paralelismo. Bueno, en Glenor Dominicana estamos sumamente agradecidos con Eurocar Dominicana, puesto que hemos recibido un ahorro sumamente significativo con ustedes, con todas las flotillas que tenemos. También todos los servicios que nos ofrecen, tanto la parte mecánica como la parte de todas las solicitudes que hacemos. Sobresalen al interpretar este paralelismo. El doctor John Frederick Walworth, uno de los teólogos más respetados del siglo XX, escribe que el cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Apocalipsis representan al mismo líder mundial que surgirá desde una confederación europea en los días finales. Su conclusión es clara: el sistema revivido del Cuarto Imperio será europeo. Por su parte, Clarence Larkin, pionero en la cartografía profética, enseñó que los 10 cuernos de Daniel pertenecen a la versión fragmentada del Imperio Romano, cuyos territorios hoy forman las naciones de Europa. Para Larkin, la estructura final tendrá su raíz en la confederación que surgió tras la caída de Roma y que hoy se ha reorganizado bajo el modelo supranacional europeo. Juan confirma esta interpretación cuando declara:
y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No se trata de un gobernante regional, es una figura continental con influencia global, un líder que no solo domina su bloque, sino que capta la atención de la tierra entera. Europa posee ese tipo de capacidad, su peso económico, su tecnología, su influencia diplomática, su sistema legal internacional. Todo permite que, bajo el líder adecuado, un dirigente europeo pueda proyectarse más allá de las fronteras continentales. Ahora bien, si Europa representa el escenario profético que Daniel y Juan describieron, la pregunta inevitable es cómo un continente compuesto hoy por 27 naciones se convertirá en la estructura final de 10 reyes anunciada en las Escrituras. La respuesta no se encuentra en especulaciones contemporáneas, sino en el propio texto profético que revela cómo este sistema será reconfigurado desde dentro. El ángel le dijo a Daniel en el capítulo 7, versículo 24, que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. La profecía no afirma que serán 10 países, ni que cada cuerno representará una nación independiente. Habla de 10 reyes, 10 autoridades. 10 gobernantes establecidos dentro de un mismo bloque político. Es un modelo distinto, más profundo y más estructurado que la división moderna por estados. Durante décadas, los estudiosos han observado que la Unión Europea no funciona únicamente como un conjunto de países, sino como una red de instituciones supranacionales capaces de reconfigurar el poder interno cuando el sistema lo requiere. La historia reciente lo confirma. Europa ha fusionado ministerios, ha centralizado competencias, ha modificado tratados y ha trasladado decisiones nacionales a órganos continentales. Sus arquitectos políticos reconocen que la Unión está diseñada para adaptarse, reorganizarse y transformarse en función de las crisis. La misma Biblia anticipa esa reconfiguración. Juan declara en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, que los 10 cuernos reciben autoridad por una hora juntamente con la bestia. La expresión indica que esta estructura no existe todavía. Será creada durante la fase final. Los 10 reyes son una formación futura que aparece en el momento en que el líder final toma control del sistema. Europa tiene hoy 27 naciones, pero la presión interna sobre el continente está creciendo. Crisis migratorias, tensiones energéticas, polarización política, competencias superpuestas entre Bruselas y los Estados miembros, reformas constitucionales dentro de la Unión. Todo esto ha generado un debate silencioso, presente en documentos oficiales desde hace más de una década. La necesidad de agrupar Europa en regiones operativas para gestionar mejor su administración. El líder final usará esta fragilidad estructural como el punto de apoyo para transformar el continente. Nada de esto está fuera del contexto europeo. La Unión ya habla de macrorregiones. Ya tiene autoridades supranacionales. Ya posee mecanismos legales para intervenir estados. Y ya ha demostrado que puede reescribir su arquitectura política cuando el momento lo requiere. Cuando Europa complete su reestructuración profética y el líder final surja desde dentro del sistema, se activará el momento más crítico de la escatología, el pacto con muchas naciones y en especial con Israel. La palabra confirmar significa respaldar o garantizar un acuerdo ya existente. No se trata de un pacto nuevo, sino de uno que adquiere fuerza internacional bajo la autoridad del líder europeo. Ahora, ¿por qué Israel aceptará ese pacto? Porque vive bajo amenazas constantes desde 1948, porque necesita garantías internacionales, porque requiere un mediador fuerte. Europa cumple todos esos requisitos: peso económico, influencia diplomática, presencia histórica en el conflicto árabe-israelí y participación continua en procesos de paz desde los años 90. El cuerno pequeño, el líder final, ofrecerá lo que nadie más puede ofrecer: seguridad garantizada a nivel continental. Cuando ese pacto se firme, el mundo lo celebrará como el acuerdo más importante del siglo. Pero todo esto será temporal, porque como el mismo pasaje de Daniel revela, a la mitad del periodo el líder romperá el pacto. Los escatólogos como John Walworth y Clarence Larkin lo consideran el punto exacto donde inicia el momento más crítico de la gran tribulación, el periodo más oscuro de la historia humana. Amados hermanos, al mirar lo que ocurre hoy en Europa,
con sus crisis internas, sus tensiones políticas, su fragmentación social y su búsqueda constante de una unidad que nunca logra consolidarse del todo, no podemos dejar de reflexionar sobre cómo el mundo se acerca a escenarios que la Biblia ya había advertido, no para vivir con temor, sino para mantenernos despiertos, firmes y con la mirada puesta en Dios, entendiendo que ningún sistema humano traerá la verdadera paz, porque la verdadera paz solo está en Jesús, el Príncipe de Paz. Así llegamos al final de este video. Te agradezco de corazón por habernos acompañado hasta el final. Te invito a compartir esta enseñanza para que más personas sean edificadas y puedan reflexionar en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video y que la paz de... Desde España para todas las naciones. De aquí fuego, fuego y más fuego del Espíritu Santo. Le saluda a su hermano y amigo el apóstol Manuel Negrín desde Gijón, Asturias. Yo le lavo, yo le lavo, yo le lavo, yo le lavo. Desde Gijón, Asturias, para todas las naciones. Fuego y más fuego del Espíritu Santo. Es el más bello. El más puro. Desde Asturias, España, para todas las naciones. Fuego del Espíritu Santo.